Muy buenos días, señoras diputadas, señores diputados, público presente. Invito a las señoras y señores diputados a proceder a registrar su asistencia en sus bancas a través del sistema del recinto digital. Señoras y señores diputados, por favor, sírvanse presionar el botón habilitar banca para constatar el número de presentes. Informo, señor presidente, que se encuentran presentes 31 señoras y señores diputados. Con la presencia de diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, señor presidente, para justificar la inasistencia por razones de salud de la diputada Sof y del diputado Enrique Cresto. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se toma nota por secretaría. Con la presencia de 31 señoras y señores diputados, queda abierta la 8ª sesión ordinaria del 146º periodo legislativo. Invito a la señora diputada María Elena Romero a izar la bandera nacional y al señor diputado Juan Manuel Rossi a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la 4ª sesión especial del 146 periodo legislativo realizada el día 2 de junio del corriente año. Diputado López, tiene la palabra. No, señor presidente, es para, cuando sea el momento oportuno, para solicitar se omita la lectura y se dé por aprobada, si no hay observaciones de los señores diputados, de la acta de la sesión anterior. Gracias, diputado López. Se va a votar la moción formulada en el sentido de omitir la lectura del acta y darla por aprobada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. De acuerdo con lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la 3ª sesión especial del 146 periodo legislativo, celebrada el día 29 de abril del año en curso. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Diputada Elena, tiene la palabra. Presidente, conforme a lo que se acordó en la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, mociono que se omita la lectura de los asuntos centrados, quedando las comunicaciones oficiales a disposición de las señoras y señores diputados que requieran copia, y el resto de los expedientes que se le dé el destino indicado en la nómina, con excepción de los siguientes asuntos que pido queden reservados en secretaría. De los proyectos de declaración presentados por las señoras y señores diputados, el expediente número 28.222, 28.223 y 28.224 del diputado Fleitas, 28.225 de la diputada Todoni, 28.226 del diputado López, 28.229 y 28.261 del diputado Rossi, 28.230, 28.241, 28.245, 28.247, 28.248, 28.249, 28.250, 28.251 y 28.252 del diputado Aranda,
el expediente 28.231, 28.232, 28.233, 28.234 del diputado Damasco, el expediente 28.235, 28.236 y 28.244 de la diputada Lanner, 28.237, 28.254 del diputado Godin, 28.238, 28.260 de la diputada Vázquez, 28.239 y 28.255 del diputado Hein, 28.243 de la diputada Ventos, 28.253 y 28.259 del diputado Sarubi, 28.256 de la diputada Romero, 28.262 de la diputada Pérez y el expediente 28.264 del diputado Galay. Que los proyectos de resolución con el número de expediente 28.220 del diputado Damasco y 28.258 del diputado Godin y los pedidos de informes que se encuentren con las firmas reglamentarias se comuniquen al Poder Ejecutivo. Gracias, diputada. Diputado Fleitas, ¿algo referido a esta observación? Gracias, señor presidente. Para que quede en la versión taquigráfica que nos acompañamos el proyecto de declaración, el expediente número 28.229 y el expediente número 28.261. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Se toma nota por secretaría. Se votará la moción propuesta por la diputada Lena con las observaciones del diputado Fleitas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resultan afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Diputada Estrata, tiene la palabra. Y muchas gracias, señor presidente. En el mismo sentido que la diputada Lena, solicitamos que sean reservados en secretaría los siguientes expedientes: el 28.214 y 28.257, que son proyectos de declaración presentados por la diputada Moreno, el 28.265 y 28.266, que son proyectos de declaración de mi autoría, y solicitamos que el pedido de informes bajo el número de expediente 28.215, que consta con las firmas reglamentarias, sea remitido a las áreas pertinentes. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se votará. Diputado Fleitas, tiene la palabra. De misma forma, señor presidente, para que quede asentada en la versión taquigráfica, nos acompañamos el expediente número 28.265. Gracias, diputado Fleitas. Se toma nota por secretaría. Se votará la moción propuesta por la diputada Estrata con las observaciones del diputado Fleitas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Corresponde dar ingreso a los asuntos fuera de lista. Diputada Lena, tiene la palabra. Y, señor presidente, solicito que se dé ingreso y se reserve en secretaría al expediente número 28.272, que es un proyecto de declaración de mi autoría, y el expediente número 28.273, que es un proyecto de declaración del diputado Damasco. Gracias, diputada. Se votará la moción formulada por la diputada Lena. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada, se ingresan los mencionados expedientes y se procederá conforme a la moción propuesta. Corresponde el turno de los homenajes. Por favor, señores diputados, sírvanse a hacer uso del pedido de la palabra a través del sistema en sus monitores. Diputado Rogel, tiene la palabra. Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, ustedes saben que soy ajeno a la lectura. No es una cuestión de costumbre, sino una cuestión de respeto. Pero se cumplen no solo para el partido que represento, sino para la República Argentina. 3 acontecimientos importantes, como seguramente el otro partido importante que está en el recinto, que es el peronismo, tiene muchos momentos importantes. Se cumple un aniversario
de lo que fue la posibilidad del ingreso de los trabajadores a la universidad, que es la reforma del 18, la reforma universitaria por el cual yo y tantos otros hijos de obreros pudieron acceder a la universidad pública. El otro aniversario que se tiene en cuenta, desde mi punto de vista, yo no hago radicalismo barato, pero es la figura de Moisés Levenson, un gran patriota. Mire si era patriota y grande, que terminó su gran amistad con Eva Duarte de Perón. Y mientras vivió Evita, jamás Moisés Levenson fue acosado y maltratado. Y lo más importante de todas las cosas que se conmemoran es el nacimiento de yacimientos petrolíferos fiscales. Que fue tan grande la creación de yacimientos petrolíferos fiscales que ninguna de las fuerzas políticas populares se atrevió a tocarlo. Ni los propios militares. Y algún día yo saco este compromiso, yo sé que me van a decir que sí, lo propuse cuando fui diputado de la Nación, deberíamos rendir el gran homenaje, nada menos y nada más que al general Mosconi, o sea que no estoy hablando de un civil. Al general Mosconi deberíamos rendirle el gran homenaje, fue el creador de yacimientos petrolíferos fiscales. Y voy a contar una anécdota que la conocen pocos. Él fue, primero, Hipólito Yrigoyen, lo había puesto a él al frente de una aviación civil, no había aviación en la República Argentina. Y quería el general Mosconi hacer una especie de conmemoración de lo que había avanzado la aviación. Y había ido a pedir combustible a lo que sería con el tiempo el Standard Oil. No sé si recuerdan lo que era la Standard Oil, ¿no? O lo que fue para el tiempo. Y fue a pedirle al gerente el combustible. Y el gerente del Standard Oil le dijo, no, si usted no trae el dinero en efectivo, no le vamos a dar. Y Mosconi, según relata en sus libros, se fue muy mal y se juró en ese momento que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para fundar, porque la República Argentina ya estaba en condiciones en el sur de la provincia de crear una empresa. Y creó una empresa para el país, para los tiempos. Y creó la Standard Oil. Y Hipólito Yrigoyen fundó lo que fuera primero la Dirección General y después YPF. Yo tengo este modesto libro que lo pude hacer, que lo ofrezco como testimonio y que todos los gobiernos, algunos mejor que no lo quiero recordar, pero fueron minoría, reniegan esa historia. Ni siquiera los militares se atrevieron a llegar a algunas cosas, ¿no? Así que tenemos que recordar lo que fue la creación de YPF, porque fue parte de la gran soberanía que nosotros nos debemos. Y en estas horas complejas y confusas, debemos defenderla. Porque en el mundo los recursos naturales siguen teniendo vigencia y supremacía. Y la República Argentina se puso de pie junto con los peronistas gracias a la creación de YPF. Voy a leer para ser muy breve, porque si bien abuso en la lectura, como dije hoy, pero el general Mosconi, insisto que ojalá nos pongamos de acuerdo para conmemorar su figura, su enorme figura, que murió en un sillón de ruedas cuidando por su hermana. Tenía 32 pesos fuertes en la caja de ahorro. 32 pesos fuertes en la caja de ahorro, cuidado por sus hermanas. Ese fue Mosconi, ese gran general de la República Argentina. Y cuando Hipólito Yrigoyen nacionalizó
porque llegó a nacionalizar YPF. Le voy a pedir espere, un segundito, discúlpeme, porque las gafas trato de no utilizarla, ¿vio? Me voy a poner los anteojos para no leerle de memoria. Decía Mosconi aquella vez cuando se nacionalizó finalmente en el 1929. Desde el 1 de agosto de 1929, decía Mosconi, en este pequeño resumen que tengo del libro, fecha en que los trusts petroleros ingleses y norteamericanos quedan definitivamente rotos en nuestro país. Los habitantes de la República Argentina no sufren más imposiciones que emanan de sus propios gobiernos, que deciden libre de interferencias extranjeras de todo lo relativo al combustible líquido y empiezan a resolver y a volver tierras adentro y resolver sus propios intereses. Esto escribía Enrique Mosconi del día que se nacionalizaron los combustibles y se nacionalizó el petróleo. Así éramos nosotros, eso éramos nosotros, una gran república, una gran nación. Lo leo para que tengamos memoria de lo que hemos sido. Y lo que hemos sido, e inclusive la coherencia que hemos entre radicales y peronistas. Esa coherencia es la que debemos volver a tener. Para terminar, respecto a YPF, y no extenderme, se cumple un aniversario de la reforma del 18. Yo, como hijo de obrero, alcancé a estudiar, a pesar de que había examen de ingreso en el proceso militar, alcancé a estudiar en la universidad pública. Había examen de ingreso, pero se estudiaba en la universidad pública. Y invito a muchos de los que están acá, de los partidos populares, para no memorizar la palabra y monopolizar la palabra, una gran cosa. En Córdoba se produjo la gran democratización de la universidad pública. O sea que los que están acá y que conocen bastante más que yo, no sé si más que yo, pero pueden llegar así, no monopolizo la palabra, saben perfectamente lo que ocurrió para que los hijos de los obreros, de los trabajadores, llegaran a irrumpir la universidad pública. Los invito a que hagan eso de la palabra. Pero señores, eso hemos sido y nos une con los peronistas, el petróleo y la universidad pública. Señores, para mí me emociona enormemente. Somos lo que somos gracias a la universidad pública. La gran universidad, la movilidad pública que hubo este año se dio nada menos y nada más que por la universidad pública. Por lo tanto, este es el segundo homenaje que quería hacer. Fuimos y seremos lo que somos. 5 premios Nobel tiene la República Argentina. Y qué casualidad los 5 premios Nobel salieron de la universidad pública. Yo creo que no deben ser casualidad. Somos un gran país, pero que los 5 premios Nobel que tiene la República Argentina hayan estudiado de la universidad pública no debe ser casualidad, presidente, ¿no? Usted, que es un hombre de trabajo y que se incorporó a las fuerzas políticas y que fue elegido intendente y después vino, mira dónde está sentado, presidente, indica que somos un país que va evolucionando y que va evolucionando. Así que la reforma del 18, que Hipólito Yrigoyen la reconoció, somos eso. Y termino una breve frase, porque no me lo quiero olvidar. También se cumplió un aniversario de quien ha sido uno de mis formadores. Su hijo fue asesor mío cuando fui diputado nacional y soy amigo de su hijo, Moisés Levenson. Un gran patriota. Su hijo mantiene, a pesar de su edad, lo que fuera el gran diario de Junín. Y tenía una frase que resume muchas cosas: doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean, decía Moisés Levenson. Un gran patriota. Su padre, obviamente, paisano como decíamos nosotros, judío para que se entienda, hablaba 8 idiomas. Y él fundó el diario Democracia.
Y como no era gorila, ni nada que se le parezca, y abrazaba el peronismo, terminó presidiendo la convención del 49. Fue concejal de su pueblo, que era Junín, y se opuso a la reelección de Perón, porque él estaba convencido que no debía existir la reelección. Y sin embargo tenía una relación, conocí las cartas que se enviaban con Evita, no era gorila, creía en una nación y creía que la reelección de Perón nos iba a perjudicar a todos. Las cartas que existían entre Levenson y Evita son maravillosas y pensaban en lo alto. Así que conmemoro, soy amigo de Héctor Levenson, lo traje a Paraná muchas veces y brillante figura, como la debe haber en el peronismo, y no quería dejar pasar el aniversario de su muerte. Murió presidiendo la Convención Nacional. Termino acá, señor presidente. La reforma del 18, la creación de YPF y el aniversario de la muerte de Moisés Levenson. No me quiero extender porque no abuso lo que yo dije y traté de no leer. Solamente en mi cabecita, que anidan muchas cosas, con la trayectoria que tengo, traté de no leer. Pero tratemos en estos días hacer honor a nuestras cosas. Yo sé que tengo algunos años, 62. Como digo siempre, el 7 de febrero del año que viene cumplo 62. Y una persona, que no es mi caso, yo soy un pecador, el cardenal Carli, ese mismo día cumple 100 años. Él es un santo, yo soy un pecador. Tratemos en lo posible de rendir homenaje a lo que somos. Tenemos una sesión el miércoles importante. Pero bueno. Gabriela me dice que ella tiene una santa porque el 7 cumple años junto conmigo. Termino diciendo, son tiempos difíciles. Tratemos en lo posible de rendir homenaje con nuestras conductas a lo que somos. Muchas gracias a todos, señor presidente. Gracias, diputado Rogel. Tiene la palabra la diputada Romero. Gracias, señor presidente. Colegas, público presente, el próximo 7 de junio, el sábado, se celebrará el Día del Periodista. Se ha instituido en virtud de que ese día, pero del año 1810, se crea la Gaceta de Buenos Aires, de la primera edición que se publica de manos de Mariano Moreno, que fue un órgano de difusión muy importante para la revolución y que esto llevó luego a la independencia de nuestro país. Uno de los artífices de la gesta que nos condujo a la independencia, reitero, fue Mariano Moreno, y allí publicaban él, Monteagudo y quienes fueron los autores de las nuevas ideologías para la libertad de la primera Junta. Se instituye en el primer Congreso de Periodistas en 1938 en la ciudad de Córdoba como el Día del Periodista. La provincia de Entre Ríos tiene su propia historia y sus propios nombres que debemos destacar en el ámbito del periodismo. No hay que dejar de mencionar a José Hernández, escritor y periodista que nos legó la obra inmortal del Martín Fierro, también Olegario Víctor Andrade, José Sixto Álvarez, más conocido como Fray Mocho, y entre tantos otros periodistas que han hecho importantes aportes a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Estos tiempos donde la desinformación circula con velocidad y muchas veces se busca silenciar voces incómodas, es más necesario que nunca defender el ejercicio de un periodismo libre e independiente, porque sin libertad de prensa no hay democracia plena y sin periodistas que investiguen, pregunten o incomoden, no hay ciudadanía bien informada. Hoy, con la institucionalización de la Argentina ya instalada hace más de 40 años,
Podemos decir que el periodismo resulta clave para el ejercicio de la democracia. Los periodistas desempeñan un papel fundamental en la difusión de la información, en la formación de la opinión pública y fundamentalmente en la fiscalización del poder. Su trabajo es esencial para mantener informada a la ciudadanía y para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. El periodismo no solo cuenta historias, también revela injusticias, ilumina lo que otros quieren ocultar y da voz a quienes muchas veces no la tienen. Su rol es esencial para el fortalecimiento de las instituciones y para la construcción de una sociedad más justa y transparente. Por el Día del Periodista que se avecina, quiero expresar mi reconocimiento a los periodistas entrerrianos que desde grandes medios o desde pequeñas radios comunitarias, desde una redacción o recorriendo nuestros pueblos, trabajan con pasión para acercarnos la información que necesitamos. A todos ellos, gracias por su labor, por su compromiso con la verdad y por sostener con valentía una de las columnas más firmes de nuestra democracia. Especialmente quiero realizar un reconocimiento para los cronistas parlamentarios que contribuyen a difundir nuestra actividad. Un reconocimiento especial también para aquellos periodistas denostados, atacados injustamente desde el poder. Mi solidaridad para con Alconada Amón, Morales Solá, Fernández Díaz, Carlos Pagni, María Laura Santillán, entre otros. Y especialmente también para los amigos periodistas de mi ciudad de San José de Feliciano. El artículo 12 de nuestra Constitución reformada en el 2018, que en este recinto contamos con la presencia de uno de los convencionales, el diputado Rogel, quienes éramos asesores con Laura Estrata, que se ha trabajado mucho respecto de lo que hace a la libertad de prensa y a la libertad de opinión. Es bueno siempre recordar, porque no siempre leemos la Constitución. El artículo 12 dice que el Estado garantiza la libertad de expresión, creencias y corrientes de pensamiento. La libertad de la palabra escrita o hablada es un derecho asegurado a los habitantes de la provincia, sin que en ningún caso puedan dictarse medidas preventivas para el uso de esta libertad, ni restringirla ni limitarla en manera alguna. Como decía, el 7 de junio se celebra el Día del Periodista en homenaje a la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, como ya lo expresara en primer periódico patrio del país, creado por el verdadero numen de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, que cumplió un papel crucial en la lucha de la independencia. Y quiero reiterar una frase de sus ideas revolucionarias muy poco divulgada. Mariano Moreno decía: si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia. El error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria. Insto a todos los periodistas a que continúen con su vocación y con su responsabilidad de, a pesar que a veces molesta lo que dan a conocer, que continúen en la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Romero. Tiene la palabra diputada Rosso Garay. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, diputados, diputadas y a todos aquellos que nos acompañan hoy en el recinto. Hoy mi pedido de homenaje tiene que ver porque ayer se cumplieron 10 años del Ni Una Menos, de aquella movilización que nació con el asesinato, el homicidio de Chiara Pérez. Y ese crimen fue el detonante de un movimiento que venía gestándose en silencio hace mucho tiempo.
ese silencio de muchas historias, del hartazgo social y de una necesidad urgente de decir basta. Ni una menos se convirtió en un grito comunitario, colectivo, que continuamente nos interpela. Nos interpela en el sentido de preguntarnos por qué somos más las mujeres que no volvemos a los hogares, por qué la violencia puede presentarse disfrazada de amor, por qué algunas vidas parecen tener menos valores que otras. Y a 10 años no podemos mirar hacia otro lado. Seguimos hablando de femicidios, seguimos hablando de violencias. También debemos de hablar de contextos económicos que atravesamos. Porque en tiempo de crisis somos las mujeres las que estamos más afectadas. Sobre la carga de la tarea de cuidado, sobre la precarización laboral y sobre la falta de acceso a los recursos que garanticen una cuestión de autonomía. Como si fuese poco, hace unos días hemos escuchado en los medios de comunicación que inclusive nosotras las mujeres somos las responsables de la baja natalidad que está teniendo la Argentina, sin atender las verdaderas causas estructurales que tienen esa baja de natalidad. ¿Por qué no pensar que muchas veces las mujeres no tenemos la autonomía por la falta de tiempo? ¿Por qué no pensar que muchas veces necesitamos redes de contenciones que no tenemos? ¿Por qué no pensar que aún siguen faltando políticas de cuidado para que esas mujeres puedan salir a trabajar y ejercer sus profesiones y ejercer su trabajo y no únicamente darlo desde una visión puramente crítica y diría hasta con poca libertad desde el espacio que salió de la responsabilidad que tenemos de la baja natalidad? También me parece que tenemos la libertad de poder elegir libremente cómo vivir y cuándo maternar y también cuándo no hacerlo. Eso también tiene que ser una decisión nuestra. Así que cuando hace unos días escuché en los medios de comunicación de un alto funcionario del actual gobierno provincial de esta responsabilidad de la baja natalidad, creemos y creo en lo personal que nos debemos de preguntar cuál es el trasfondo real que hay detrás de esas palabras. Entre Ríos no está exenta de lo que viene pasando. 35 mujeres mueren por hora. Y detrás de este número, detrás de esta estadística, hay historias de vida. Hay mujeres que no vuelven. Detrás de cada número que así terminó, también terminan con familias, con hijos que no pueden volver a reconstruir una familia. No son cifras, somos madres, son hijas, son hermanas, amigas, vecinas. Por eso, y haciendo una reflexión interna, ¿por qué sigue sucediendo estas alarmantes cifras? Debemos de dejar de mirar estos hechos como casos aislados. La violencia tiene raíces profundas en la práctica, en los discursos y en las estructuras que aún siguen reproduciendo desigualdad. No se trata de enfrentarnos hombres y mujeres. Esta lucha colectiva que nació en la calle diciendo basta, también nos acompañaron muchos compañeros hombres que entendían que esta causa no debía de ser así. Porque también muchos hombres quedaron sin sus madres, sin sus abuelas y sin personas cercanas que lamentaron esa situación. Entonces, en este sentido, porque si no queda en la mala interpretación de lo que entendemos lo que es el patriarcado. El patriarcado no únicamente se dirige a cuestiones de nosotras las mujeres, es una cuestión histórica de lo que venimos quizás reproduciendo como sociedad. Y ahí nos debemos de poner a pensar cuando nos dicen, sobre todo en derecho que hemos podido avanzar,
que somos la feminazi, la que seguimos defendiendo derechos adquiridos y nos posicionen en un lugar por el solo hecho de manifestar derechos que debemos de seguir defendiendo. Como esto no se trata de enfrentarnos, como dije anteriormente, en una cuestión de género, sino para trabajar para que cada mujer pueda vivir sin miedo, para que cada mujer pueda tener la autonomía suficiente y el respeto para salir sin miedo a la calle. Quienes ocupamos cargo de responsabilidad debemos de tener en cuenta que esas políticas que impulsan la prevención de las violencias, que garanticen concretamente la justicia, que transformen la educación y que promuevan igualdad, también tenemos que seguirla defendiendo, cada uno desde su lugar. No voy a repetir cuestiones porque acá no quiero con este homenaje hacer ningún tipo de chicana política. Yo creo que en esta reflexión, y apelo a que así sea, cada uno de mis colegas diputados y diputadas desde el lugar que está sabe perfectamente los recortes y los ajustes que se han hecho en materia de género y que eso tiene una persecución directa en lo que estamos hablando de los femicidios que cada vez son más alarmantes. Hoy no conmemoramos una fecha más, renovamos un compromiso de construir un Entre Ríos donde ser mujer no implique un riesgo, donde el deseo y la maternidad no sean impuestos, ni sean exigidos, donde la libertad no sea la economía y donde la vida sea simplemente lo más importante y el deber que tenemos de poderla defender y de que esas políticas públicas que muchas veces fueron el sostén de muchas mujeres para seguir adelante, la podamos levantar en alto y la podamos defender desde cada lugar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Rosogaray. Diputada Elena, tiene la palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido que la diputada Arrosogaray, yo quiero conmemorar hoy los 10 años de esa lucha colectiva, de esa lucha profunda, irreverente y también necesaria. 10 años desde que una multitud tomó las calles y gritó por primera vez y para siempre, ni una menos. Ese grito no fue un simple eslogan, fue un rugido que nació desde el dolor, de la impotencia, de la rabia, pero también fue un punto de partida para una transformación social sin retorno. El 3 de junio del 2015, tras el femicidio de Chiara Páez, asesinada por su pareja, la sociedad argentina dijo basta. Se rompió el silencio y desde entonces ya no hubo vuelta atrás. Ese día, sin dudas, que marcó un antes y un después. Comprendimos como sociedad que la violencia, que el silencio mata, que la violencia machista no es un hecho aislado y que tampoco es un problema doméstico, sino una problemática estructural, cultural, política y que nos interpela a todos y a todas. El movimiento Ni Una Menos nació en Argentina, pero pronto cruzó fronteras, recorrió toda América Latina y lo que comenzó como una protesta se convirtió en un compromiso colectivo de visibilizar, denunciar y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y diversidades sin importar la edad, la clase social, la identidad o el origen. Y por eso es importante recordarlo con claridad. Esta lucha no tiene banderías políticas, no pertenece a ningún partido, no pertenece a ningún gobierno, pertenece a todas y a todos los que creemos en una vida libre de violencia.
es una causa sin dudas de derechos humanos, de justicia y de dignidad. Hoy, a una década de aquella histórica movilización, tenemos una obligación, que es ética, que es política, que es institucional, y es hacer memoria, pero también hacer balance. Y cuando hacemos memoria y hacemos balance, vemos que sí, que hemos avanzado, que tenemos leyes, que tenemos protocolos, que tenemos campañas, que tenemos líneas de asistencia, espacios de contención, pero también debemos recordar lo que nos falta, porque las mujeres siguen muriendo. Del 1 de enero del 2024 al 30 de abril del 2024, murieron 90 mujeres víctimas de femicidio. Una cada 31 horas muere una mujer víctima de violencia de género. Y quedaron 83 hijos e hijas sin su madre. No son estadísticas, son historias, son números que nos interpelan, que nos obligan a seguir luchando, que nos obligan a seguir convenciendo ante una sociedad a veces que mira esto sin tanta preocupación, que lo mira en serio, que las políticas, que lo que se avanzó en esto no se retroceda. Porque la verdad que duele a veces que todavía hay mujeres que van negando la gravedad de la violencia. También duele que se banalice la violencia, pero acá estamos hablando de temas que tienen que ver con los femicidios. Entonces necesitamos más voces de mujeres y de hombres en aquellos espacios donde se decide, donde se legisla y donde se gobierna, que entiendan esta problemática y la entiendan en serio. Por eso, señor presidente, es que hoy no venimos a conmemorar nada. Hoy lo que venimos es a reafirmar un compromiso. Y un compromiso desde esta Cámara, diciendo que no vamos a mirar para otro lado, que vamos a legislar, que vamos a controlar, que vamos a exigir, que vamos a acompañar acá en cada paso todo lo que nos acerque a una sociedad que sea más justa, más igualitaria y libre de violencias. Porque ni una menos no es una consigna. Es una bandera que hay que sostenerla, pero hay que sostenerla con memoria, hay que sostenerla con justicia y hay que sostenerla con amor. Entonces, por Chiara y por todas las que faltan, por todas las que tienen miedo, por todas las que van a venir, por todas ellas hay que pedir justicia, memoria y seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Elena. Tiene la palabra diputado Bailo. Bien, muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todo el cuerpo. Muy breve, en nombre del bloque, adherir a los homenajes hechos por los diputados preopinantes. La diputada Rosso Garay, de nuestro bloque, se explayó claramente con respecto a las políticas en torno al programa Ni Una Menos, pero no quería dejar de ratificar nuestro compromiso y adherir al homenaje que hizo la diputada Romero en cuanto al respeto por la libertad de prensa, en cuanto a rescatar el trabajo de los periodistas, en cuanto a rescatar la honestidad intelectual y la independencia con la cual lo hacen, sobre todo en esta provincia de la cual uno puede hablar por conocimiento. Muchas veces nos incomoda el trabajo de los periodistas, muchas veces nos genera algunos contratiempos en la política, pero bienvenido sea.
bienvenido sea, porque no tenemos duda que un trabajo de un periodismo independiente y profesional y que audite a la política, o que interpele, mejor dicho, esa es la palabra, a la política, hace que nosotros seamos mejores funcionarios públicos. Así que vaya desde nuestro bloque también un reconocimiento a los trabajadores de la prensa. Por último, obviamente adherir al homenaje que ha hecho el diputado Rogel a la universidad pública. Todos sabemos de la importancia de la universidad pública y lo que significó para la movilidad social, en la conformación y en la construcción de la clase media que tiene nuestro país, una característica prácticamente distintiva como nación y como sociedad. También al homenaje que ha hecho el general Mosconi, y es cierto lo que él decía, hay una línea histórica entre aquella iniciativa de Mosconi, que es tal cual, él la cuenta, y yo, un tema que a mí me ha interesado y lo he leído, me ha generado curiosidad, y fue ante esa negativa de la Standard Oil para una prueba de aviones que le surgió la idea. Mire qué importante, porque no puede ser que una nación no tenga la tranquilidad de tener autoabastecimiento para mover no solo su fuerza aérea, sino su marina mercante y las fuerzas de la producción. Bueno, todo eso dio nacimiento a lo que fue YPF. Con la continuidad en el gobierno de Perón. En el gobierno de Perón, en 1949, se nacionalizaron los recursos que después permitieron, en una conjunción de inversión público-privada, el avanzar en el desarrollo de la energía. Se construyó el gasoducto más largo en aquel momento del mundo, el gasoducto que iba desde Comodoro, el gasoducto Teniente General Juan Domingo Perón, que va desde Comodoro Rivadavia hasta Capital Federal. Hoy este gasoducto en dimensiones ha sido superado por el Perito Moreno. Pero había en Perón una mirada, al igual que en Mosconi y que en Irigoyen, de un desarrollo, quizás fue la línea histórica, para ponerlo en términos más claros, entre Mosconi, Perón y Frondizi, el nacimiento del desarrollismo nacional, quienes entendían y quienes eran ortodoxos en los fines y heterodoxos en los medios, es decir, los recursos en mano y en propiedad de los argentinos, pero heterodoxos en la forma de cómo los explotamos y cómo los llevamos adelante y cómo eso se genera en beneficios de la sociedad. Por eso no tenían ningún inconveniente en generar la conjunción de la inversión público y privada, siempre y cuando ésta estuviera orientada para el desarrollo del sector energético, para potenciar las fuerzas productivas y para lograr, obviamente, el autoabastecimiento en materia energética, que también eso genera soberanía e independencia en términos políticos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Bahilo. Tiene la palabra diputado Aranda. Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, diputados, público en general. Voy a hablar de un entrerriano. De un entrerriano que, cumpliendo por ahí el mandato de un presidente de la Nación, llegó a la Antártida Argentina. Mañana se cumplen 121 años del nacimiento del general de división Hernán Pujato. Que aparte de ser entrerriano, es diamantino. Ya he hablado algunas veces y me han acompañado todos los legisladores presentes en un proyecto de ley, porque fue un hombre de las fuerzas que hizo que el continente blanco se incorporara prácticamente a nuestro territorio a través, como lo dije una vez aquí, de una decisión política del general Juan Domingo Perón.
que después de su derrocamiento y después de la vuelta a la democracia, vuelve otra vez aquí un presidente elegido por el voto popular como era don Arturo Illia, y volvimos otra vez a discutir lo que era la política de soberanía, política de Estado, como lo dijo el general Perón en aquel entonces, como era la Antártida Argentina. Mañana en nuestra ciudad hay un homenaje, una plazoleta que lleva su nombre. Seguramente va a haber muchos familiares también del general de división Hernán Pujato. Pero es increíble que cuando uno recorría distintos ministerios, ni que hablar el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, cómo a uno lo ponía orgulloso cuando decían, de diamantes, sí, de los pagos del general Hernán Pujato, de los pagos o de la tierra de alguien que colonizó la Antártida, que llegó allí a nuestro polo sur, de alguien que se encargó de fijar las bases que hay allí para estudios científicos, no de guerra, señor presidente, sino de estudios científicos para ver realmente qué es lo que hay bajo de la nieve o de nuestro hielo allí en el continente blanco. Aquí muchas veces se habla de la parte política y que no tenemos que mezclarla y que hay que valorizar. Y yo creo que este hombre que cumplió con su deber, no le importaba quién era el presidente de la nación o de qué signo político estaba conduciendo a nuestra República Argentina. Nuestra República Argentina, que cuando estuvo Ilio fue, dicen, porque yo no había nacido o estaba ahí por nacer, que fue uno de los PBI más importantes que tuvo nuestra República Argentina. Y ahora, después del derrocamiento y después que ha fallecido el doctor Illia, se lo reconoce. Por eso digo, en este Antártico, mañana seguramente vamos a estar acompañando así el acto en la plazoleta del general de división Hernán Pujato, siempre estuvo al servicio de la patria. Estuviera el general Juan Domingo Perón, estuvieran las épocas revolucionarias o los uniformes que él dignamente supo llevar, o la vuelta a la democracia, y cuando se restauró otra vez la democracia, siempre estuvo al servicio de la patria. Y esos hombres, como hay muchas mujeres también, hay que volverlo a tener en carpeta, hay que volverse a acordar. Hay que ponerlo realmente en los valores que ellos se ganaron, no que nosotros lo estamos poniendo en valores, no. Se supieron ganar con su esfuerzo, con su trabajo, con su responsabilidad y cumpliendo los deberes de los distintos presidentes de la nación, que fueron elegidos por el voto propio o aquellos de las fuerzas que llegaron a la conducción de nuestro país por el brazo armado. ¿Y cómo no lo iba a nombrar? Si es entrerriano, con las 2 R, señor presidente, y si también es diamantino. ¿Cómo no lo vamos a recordar? Es un hito realmente que se recuerda en todos los regimientos, no aquellos solamente de la fuerza que él hacía, sino en la aeronáutica, en todo, en la marina, porque después las distintas fuerzas confluyeron en las expediciones científicas que un militar, señor presidente, llevaba adelante. Y también el primer rompehielo fue también una decisión política, pero también fue planificado y diagramado por este general de división. Así que el reconocimiento para él. Invito, como lo dije una vez, que vayan al Ministerio de Defensa para que vean el museo que así hay de este visionario militar entrerriano y diamantino que llegó a la Antártida y que también compruebe con sus propios ojos en qué condiciones fueron, con qué herramientas,
con qué elementos, los trajes de qué eran, que eran de cuero, los antiparras de vidrio, tipo atrás como las gomeras, para ser bien gráficos, señor presidente, para que entendamos que en aquel entonces realmente fueron al sacrificio humano para lograr un objetivo que le había encomendado un presidente de la nación elegido por el voto popular. Desde mi humilde banca quiero resaltar y valorar todos esos hombres y mujeres que siempre pusieron nuestra patria por delante de banderías políticas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Aranda. Tiene la palabra diputado Fleitas. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados, público en general. Voy a ser breve, señor presidente. No quiero dejar pasar por alto que en el día de ayer se conmemoró el Día del Soldado Argentino, un 3 de junio, por el nacimiento del general Belgrano, a 255 años de su natalicio. El 29 de mayo también se conmemoró el Día del Ejército Argentino. Nació con la patria en 1810. Aquí en este recinto he escuchado a los diputados preopinantes y se han nombrado varios hombres de arma, Pujato, General Perón, tantos soldados más allá de su rango que han servido a la patria. El general Mosconi, decía el diputado Rogel, todos aquellos soldados que han servido a la patria más allá de los gobiernos que han regido a nuestra nación. Pero yo quiero recordar sobre todo al soldado desconocido, aquel que en alguna lápida reza: aquí yace el soldado desconocido, solo conocido por Dios. Aquellos que dieron su vida en la Guerra de Independencia, allá en el Monte Tucumano, en Malvinas, en las comisiones de paz, también nuestros hombres de armas, nuestros soldados han dejado su vida. El reconocimiento para Larrabure, Ibarzábal, Esteves, que resuena en Malvina, el perro Cisnero, el soldado Lunas. Soldados que han dado todo por la patria. Y no me voy a cansar de repetir. Aquellos que usan el uniforme verde, azul, blanco, esos son los buenos. Los otros son los malos. En toda institución hay gente seguramente que equivoca el camino. Pero esta gloriosa institución que es el Ejército Argentino ha nacido y está creciendo junto con la patria. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Fleitas. Tiene la palabra diputado Galay. Muchas gracias, presidente. Un poco en línea con el homenaje del diputado Rogel, quiero homenajear a la figura del doctor Sergio Alberto Montiel, que fue el creador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y por el cual el 8 de junio se celebran 25 años. La decisión histórica, fundacional, trascendental de crear una universidad en un contexto económico complejísimo habla de la visión de provincia y de largo plazo que tenía el doctor Sergio Alberto Montiel. Y Sergio decía, y esto lo digo porque vi videos, soy muy chico y no pude vivir ningún gobierno del doctor Montiel, decía que quería que un entrerriano iniciara la escuela primaria en la provincia y terminara sus estudios universitarios en la provincia de Entre Ríos. Por eso, a 25 años de esta decisión histórica, que estuvo también en discusión en aquel momento, tuvo que sortear numerosos escollos. En ese momento esta decisión no contó con el acompañamiento de la entonces oposición, del justicialismo, y, detalle no menor,
de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Y esto lo pongo de manifiesto, presidente, porque cuando muchas veces se quieren tomar decisiones trascendentales, importantes y de largo plazo, se encuentran con este tipo de escollos. Así que nada más recordar la figura del ex gobernador de nuestra provincia, de esa decisión histórica y de hacerse cargo también de lo que fue los institutos terciarios, que en definitiva la UADER es una conjunción de los institutos terciarios que habían sido de alguna manera víctimas de las políticas de ajuste que habían iniciado en los 90. De nuevo, celebrar la decisión y a todos los hombres y mujeres que fueron parte de la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Gracias, diputado Galay. Diputado Rogel, ¿usted tiene un pedido? Muy breve, señor presidente. Me había pedido el diputado Galay, que es el más joven del recinto. Yo fui funcionario a los 23 años y le dije que, cómo no, que iba a acompañar. Y le agradezco al diputado Galay que haya hecho este homenaje. Adhiero profundamente desde nuestro bloque este homenaje. Gracias. Muchas gracias, diputado Rogel. No habiendo más pedido el uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 28.214, 28.222, 28.223, 28.224, 28.225, 28.226, 28.229, 28.230, 28.231, 28.232, 28.233, 28.234, 28.235, 28.236, 28.237, 28.238, 28.239, 28.243, 28.244, 28.245, 28.247, 28.248, 28.249, 28.250, 28.251, 28.252, 28.253, 28.254, 28.255, 28.256, 28.257, 28.259, 28.260, 28.261, 28.262, 28.264, 28.265, 28.266, 28.272 y 28.273. Y los proyectos de resolución bajo número de expediente 28.220 y 28.258. Diputada Elena, tiene la palabra. Señor presidente, es para mocionar el tratamiento sobre tablas de estos expedientes y que al momento de la votación de los proyectos de declaración y resolución se traten en conjunto según lo que se acordó en labor parlamentaria. Muchas gracias, diputada. Diputado Rossi, ¿te pido la palabra? Gracias, señor presidente. Brevemente, dos menciones a proyectos de declaración de mi autoría. El primero, el 28261, para expresar solidaridad con los trabajadores, los médicos y los pacientes relacionados al Garrahan, que son víctimas de una política deliberada del Gobierno Nacional de financiamiento. El Garrahan, un símbolo de la salud pública nacional, una institución nacional con carácter federal que atiende a niños, a niñas y adolescentes de todo el país. Más del 50% de los trasplantes de todo el país se hacen en el Garrahan. Están viviendo momentos y horas difíciles. Desde el 2023 diciembre hasta el día de hoy tienen el 50% de la pérdida laboral del poder adquisitivo y muchos de ellos tienen jornadas laborales muy extensas, más de 70 horas semanales. Así que, de nuevo, expresar la solidaridad me parece muy importante.
y para Adorni y compañía, que buscan deliberadamente y mintiendo, usando todos los medios nacionales, el fundamento de ellos es que la mayoría de los trabajadores y de los laburantes del Garrahan son trabajadores administrativos. Decir que eso es falso, eso está en el anuario estadístico del propio Garrahan, están las estadísticas oficiales, y el 68% de los trabajadores son médicos y trabajadores asistenciales, es decir, gente que tiene relación directa con los pacientes diariamente. Así que, de nuevo, rechazar esa política nacional deliberada de financiamiento del Garrahan. Y por otro lado, muy brevemente, el expediente 28.229, expresar rechazo, me parece que es importante que la legislatura lo pueda hacer, al anuncio de Caputo del 20 de mayo de días atrás, que entre otras cosas no prosigue con la prórroga de las retenciones agropecuarias a determinados productos, a determinados cultivos como la soja, el maíz y el girasol. Anunció el 20 de mayo que el 30 de junio va a volver a las alícuotas anteriores para esos cultivos, y me parece que tenemos que juntar fuerza en la región centro. Creo que los tres gobernadores de la región centro lo vienen planteando muy claramente. La legislatura de Córdoba hizo una sesión especial la semana pasada rechazando este anuncio de Caputo. Somos muy críticos del Partido Socialista con las retenciones, básicamente porque son regresivas, van sobre los impuestos, sobre los ingresos brutos, ocultan un montón de costos, entre ellos los logísticos, y no van sobre las ganancias, y también no son coparticipables. Entonces esperemos que rápidamente los legisladores nacionales, principalmente los legisladores de Entre Ríos, independientemente de su partido, los legisladores de la región centro, puedan tener una declaración, puedan avanzar en un proyecto de ley para poder avanzar en la legislatura nacional y eliminar este régimen de retenciones. Y desde el Partido Socialista, diputados de la región centro de las tres provincias, como no somos demagógicos, como si sabemos que si solamente se eliminan las retenciones, el gran perjudicado es el Estado Nacional, porque esto representaría el 1,5% del PBI aproximadamente, nosotros estamos planteando que también se avance en el Congreso Nacional en una reforma tributaria progresista y federal, que se grave ganancias, que se grave la riqueza y el patrimonio de los más ricos para poder compensar este desfinanciamiento del Gobierno Nacional. Así que eso era volver a pedir que fuertemente trabajemos en este sentido, eliminar las retenciones y, para no desfinanciar al Gobierno Nacional, avanzar en una reforma que grave a los que más tienen en este país. Muchas gracias. Gracias, diputado Rossi. Diputado Fleito, ¿usted tiene una observación sobre el tratamiento? Sí, gracias, señor presidente. Sí, yo no acompañé, como dije, el proyecto, el expediente que hace referencia al diputado preopinante, pero yo creo que quedó claro a veces en el trabajo, labor parlamentaria, qué temas se deben tocar acá. Y como dijo en una oportunidad el diputado Rogel, le pido al socialismo que en el 27 gane unas elecciones. Gracias, señor presidente. Bien. Gracias, diputado. Se va a votar la moción del tratamiento sobre tabla formulada por la diputada Lena, para la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá conforme a las mismas. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se aprobó el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los proyectos de declaración y resolución reservados para la presente sesión, enunciados previamente por esta Secretaría. En consideración, diputado Castrillón, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores diputadas y diputados. Indudablemente, me parece que en labor parlamentaria siempre me comentan los integrantes de nuestro bloque el trabajo que se realiza. Indudablemente acá no se está respetando señor presidente, estoy acostumbrado a la justicia y tuve
indudablemente no se respeta porque si alguien iba a hacer una locución, este era el momento, una vez después que se había aprobado la moción. Y que indudablemente me gustaría, pues si no, están todos en las mismas condiciones para poder hablar sobre cada uno de los proyectos. Y aparte no era el momento oportuno. O sea, recién ahora sería el momento oportuno para hacer esto. Entonces digo, señor presidente, yo no participo, vuelvo a reiterar, pero le pido por favor que en el futuro se respete lo que se habla y que todos tengan las mismas oportunidades. Gracias, señor presidente. Y disculpe su señoría. Bien, tomo notas y creo que es considerable y es oportuno su alocución, diputado Castrillón, así que ejercitaremos y aceitaremos algunos procedimientos que se deben reafirmar conceptos en el trabajo de labor parlamentaria. No habiendo pedido el uso de la palabra, se van a votar los expedientes para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas y en conjunto enunciados previamente por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resultan aprobados, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Se encuentra en consideración el orden del día número 12, dictamen de las comisiones de Deportes y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley, autoría de la diputada Todoni y remitido por el Poder Ejecutivo respectivamente, referido a la regulación de la participación pública y privada en la promoción y estímulo del deporte, bajo número de expediente 27.368, unificado al 28.014. En consideración, diputada Todoni, tiene la palabra. Buenos días, presidente, diputados, público presente. Hoy estamos a punto de dar un paso histórico para el deporte entrerriano. Sin duda, este proyecto tiene por objetivo reconocer y valorar el imprescindible aporte del deporte en lo que hace a la formación en salud y valores de nuestros niños, jóvenes y adultos. Y si hablamos del deporte entrerriano, necesariamente e imprescindiblemente tenemos que hablar de los clubes entrerrianos, que son los que en base a esfuerzo y sacrificio permiten contener a niños, jóvenes, adultos y a desarrollar en práctica la deportiva. Este proyecto de ley vincula el esfuerzo de nuestros deportistas y clubes con el respaldo del sector privado, generando una alianza que fomente el crecimiento del deporte en toda la provincia. Esta iniciativa fue trabajada durante varios meses en comisión con la participación de diferentes actores, quienes coincidieron que el deporte entrerriano merece una herramienta moderna y eficiente que le permita mejorar en infraestructura acorde a lo que demandan estos tiempos. Finalmente, y como entiendo, debe ser la labor legislativa. Encontramos en consenso entre nuestro proyecto y el del Poder Ejecutivo, con quienes hemos trabajado palmo a palmo para lograr el mejor proyecto, y entendemos que el objetivo ha sido cumplido. Vamos a dar un proyecto de ley claro, transparente, equitativo y solidario. Por eso, esta propuesta tiene como objetivo apoyar a los clubes mediante aportes privados de aquellos contribuyentes que entiendan y compartan la importancia del deporte. Con esta ley estamos creando una oportunidad para que clubes, asociaciones, deportistas amateur e instituciones de todo Entre Ríos puedan contar con los recursos que necesitan para crecer, desarrollarse, lo que en el tiempo que va a transmutar en más salud, formación de valores de nuestra población. Esto no es una ley solo para el deporte, es una ley que tiende a colaborar con la aspiración a una mejor sociedad. Les pido a todos que acompañen esta iniciativa, brindémosle al deporte entrerriano la oportunidad que se merece.
Muchas gracias, diputada Todoni. Diputada Streitenberger, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos mis pares y al público presente. Después de escuchar la locución de la diputada Todoni, me parece importante comentar también que existieron dos proyectos, como bien lo mencionó, uno de su autoría y otro del Poder Ejecutivo, los cuales se trabajaron en comisión durante muchos meses con aportes valiosos de los diputados que las conforman a las comisiones y de los que no las conforman también y sus equipos, poniendo en valor la legitimidad de cada uno y la importancia de cada uno de los expedientes expresados y la importancia de esta ley para nuestra provincia y el deporte, y es el proyecto que hoy ponemos en consideración para todos los diputados. Me parece importante, presidente, mencionar que el proyecto del Poder Ejecutivo propuso la creación del Fondo Solidario del Deporte, el cual hace que pueda llegar a todos los entrerrianos, aún aquellos que no se podían ver contemplados dentro de este beneficio de otra manera. Como así también mencionar que este proyecto, bajo la técnica legislativa y el trabajo en comisión, pudo mejorar el trámite administrativo ante la administradora tributaria de Entre Ríos, logrando que esta ley pueda ser más operativa y efectiva a la hora de ejecutarse. Estoy convencida de que el proyecto que se propone hoy acá, producto del trabajo en comisión y del claro ejemplo de un objetivo en común, que es hacer que en nuestra provincia el deporte sea una herramienta fundamental de inclusión y desarrollo para todos los entrerrianos. Entonces, simplemente era sumarme como parte de todo el trabajo que se hizo a lo largo de estos meses al pedido de la diputada preopinante de que todos nuestros legisladores acompañen este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Streitenberger. Diputada Vázquez, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. No voy a hablar de ningún proyecto, tampoco estaba en mi tema de la labor parlamentaria, pero lo que sí me agradaría, por respeto a todos los ciudadanos entrerrianos, que cuando hablen los diputados escuchemos y pongamos atención, porque el respeto se practica, no se habla. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Vázquez. Diputado Kramer, tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Solamente ser breve, acompañamos las palabras de las colegas que me antecedieron, agregar un agradecimiento a las instituciones deportivas y a las personas involucradas en la temática que trataron sobre este tema y la cual buscaron definir propuestas superadoras a través del consenso y del diálogo. También agradecer para ello la apertura de la diputada Débora Todoni y también del Poder Ejecutivo, impulsores de este proyecto, y también a los miembros de la comisión que trabajaron o participaron sobre el mismo. Facilitaron así, logrando unificar los criterios y dar un dictamen por unanimidad a este régimen de mecenazgo del deporte, dándole impulso a un sustento social, solidario, al mismo desde una herramienta moderna y administrativa que le permitirá al gobierno de la provincia promover, impulsar y fomentar todas las actividades deportivas a través de un trabajo mancomunado con el sector privado. No quiero también olvidarme y valorar, apreciar y reconocer la tarea del doctor Emilio Fouce, dirigente deportivo y asesor de la diputada Débora Todoni, también al equipo de Carolina Streitenberger y a los miembros de las comisiones por la comprensión y dando respuesta a esta necesidad en beneficio del colectivo deportivo. Así que le agradezco
a mis colegas y ojalá podamos lograr la media sanción a este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Kramer. No habiendo más pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Deportes, Hacienda, Presupuesto y Cuentas, el que por constar de 26 artículos de fondo y 1 de forma se vota primero en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Ahí le tomo, diputada. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 30 votos positivos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada, de acuerdo con el artículo 109 del reglamento. Esta presidencia propone que la votación en particular se haga por títulos. Se vota el título primero, que comprende desde el artículo 1 al 3 inclusive. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el título segundo, el que comprende los artículos 4 y 5 inclusive. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el título tercero, que comprende los artículos 6 y 7 inclusive. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el título cuarto, que comprende desde el artículo 8 al 11 inclusive. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el título quinto, que comprende los artículos 12 y 13 inclusive. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resultan aprobados. Se vota el título sexto, que comprende desde el artículo 14 al 18 inclusive. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el título séptimo, que comprende desde el artículo 19 al 21 inclusive. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el título octavo, que comprende desde el artículo 22 al 26 inclusive. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo 27 es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 13, dictamen de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Legislación General en el proyecto de ley, autoría del diputado Sarubi, por el que la provincia de Entre Ríos adhiere al régimen de transparencia fiscal al consumidor, establecido por título séptimo de la Ley Nacional 27.743, bajo número de expediente 28.134. En consideración, tiene la palabra diputado Sarubi. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores y señoras diputadas, al público en general. Hoy estamos acá en este recinto para tratar este proyecto que es una adhesión a la Ley Nacional 27.743, que establece el régimen de transparencia fiscal al consumidor. Y esta ley nacional, en su artículo 99, invita a las provincias y a los municipios a dictar sus propias normas para justamente adherir a la ley nacional y poder tener un régimen de transparencia fiscal propio. Cabe destacar que hasta el día de la fecha solamente la provincia de Chubut ha adherido a esta ley
y en caso de que hoy tenga media sanción y posteriormente una sanción definitiva por la Cámara de Senadores, la provincia de Entre Ríos sería la segunda provincia en hacerlo. También me parece importante destacar que este régimen de transparencia fiscal en otros países de Sudamérica se viene ya llevando adelante hace muchísimos años, y un ejemplo claro a imitar es el ejemplo de Brasil, que del año 2012, en el gobierno de Dilma Rousseff, se sancionó la ley 12.741. ¿De qué se trata esta ley? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, es una ley simple pero muy profunda, que tiene como objetivo principal la educación y la concientización fiscal. Y lo que se trata que no es ni nada más ni nada menos que cada consumidor sepa cuánto es lo que paga de impuestos nacionales, provinciales y municipales cada vez que compra un producto o un servicio. Como para ejemplificarlo y llevarlo a la vida cotidiana, cada vez que uno va al supermercado y compra un alimento, puede leer cuánto tiene de sodio, cuánto tiene de azúcar y de otro de vitaminas. O también los famosos octogonales, uno puede mirar en un alimento cuánto, si tiene exceso de sodio, de azúcar y demás. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, de ver en la factura o en el precio, en las publicidades, cuánto el consumidor final paga por eso que va a comprar y cuánto paga de impuesto. La transparencia no es una opción, es una obligación que tenemos. Y en materia fiscal, la transparencia es un pilar fundamental de cualquier democracia sana. Y realmente necesitamos promover una relación más clara, más honesta entre el Estado y la ciudadanía. Hoy, realmente muchas veces, o la mayoría de los argentinos, no sabemos cuánto estamos pagando de impuestos. Y la Argentina es uno de los países que más paga de impuestos, uno de los países que tienen la carga fiscal más alta. Incluso, leyendo, interiorizándome sobre cuando elaboré el proyecto de ley, encontré que durante mucho tiempo en Argentina hasta estaba prohibido publicar en ese producto cuánto se pagaba por el IVA. Bueno, me parece que hoy tenemos que dar un paso a esa transparencia, tenemos que dar un paso hacia adelante para que realmente los ciudadanos tengamos conciencia y sepamos de cuánto pagamos. Y así también poder exigir a los estados, sean provinciales o municipales, por lo que nosotros realmente pagamos. Y también hay que aclarar, me parece importante hacerlo, que esto no es una nueva carga, esto no se trata de un nuevo impuesto ni de más burocracia, sino que se trata simplemente de informar con claridad y darle al ciudadano lo que le corresponde, que es el conocimiento de su realidad económica cotidiana. Por eso los invito a todos los legisladores presentes que acompañen esta iniciativa y que hoy le demos media sanción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Sarubi. No habiendo más pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Legislación General, el que por constar de cinco artículos de fondo y uno de forma, primero se vota en general. Sírvanse por favor manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación.
Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos positivos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se vota en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo cuarto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo quinto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Diputado Sarubi, tiene la palabra. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. Como presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, quiero hacer una moción para modificar el artículo 6º y agregar el artículo 7º, que quedarán redactados de la siguiente manera. Artículo 6. Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial, en el plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberá dictar las normas reglamentarias y complementarias que sean necesarias para su cumplimiento. Artículo 7, de forma. Gracias, diputado. Se pone en consideración la moción propuesta por el presidente de la Comisión de Hacienda en el sentido de modificar, el dictamen en el tratamiento. Los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Bien, resulta aprobada. En consecuencia, se vota el artículo 6º con las modificaciones introducidas por el diputado Sarubi. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo 7º es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 14. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social en el proyecto de ley, autoría de la diputada Moreno, referido a la creación de la Mesa Provincial de Primera Infancia, bajo número de expediente 28.137. En consideración, diputada Moreno, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día. Perdón, diputada Elena, ¿puede tomar la presidencia, por favor? Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos, a todas, a los señores diputados, diputadas. En primer lugar, antes de desarrollar este proyecto de ley, el 28.137, quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, a la diputada Carolina Stratenberge, por la premura de tratar este proyecto en la comisión, así que gracias por la predisposición. ¿A qué hace referencia este proyecto, el 28.137? Es la creación de la ley de conformación de la Mesa Provincial de Primera Infancia, que se inscribe en el camino que abrió la ley nacional que fue aprobada en el año 2005, la ley 26.061, que estableció el sistema de protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la adhesión también a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en nuestra provincia, señora presidenta, contamos con un amplio recorrido en esta materia,
de las políticas de infancias y de adolescencia. Podríamos enumerar desde el 2008 en adelante, pero también traer aquí que la primer mesa provincial se realizó en el 2019 y en el año 2020 el gobernador Gustavo Bordet lo ratifica por decreto. Este es un proceso en el diálogo interpartidario, fue fundamental para que estas políticas se vayan consolidando en nuestros territorios, en nuestras comunidades, y actualmente se encuentra funcionando 7 mesas locales. Estoy convencida que una de las tareas es fortalecer las políticas que funcionan con normativas que permitan su desarrollo y continuidad a lo largo del tiempo, lo que implica también hacer los ajustes necesarios que marcan su ejercicio práctico en el territorio. Para entender, señora Presidenta, de este proyecto no podemos dejar de hablar del cambio de paradigma de cuidados en el que se enmarca este proyecto de ley. El antiguo sistema de patronato se caracterizaba por una lógica de política focalizada, mientras que el enfoque integral sobre la articulación de diversas áreas como de salud, de educación, de desarrollo, de hábitat, de género y ambiente, garantizando que el abordaje contemple la totalidad del proceso del desarrollo del niño o de la niña y su entorno familiar, social y cultural. En ese contexto, el concepto de descentralización resulta clave, ya que permite garantizar el principio de inmediatez en la atención ante la vulneración de un derecho y en la promoción de su acceso. Asimismo, asegura que las respuestas sean acorde a la realidad social y cultural de cada comunidad, respetando sus prácticas de crianza y de cuidado. Por eso para nosotras y para nosotros es fundamental garantizar el acceso universal a los derechos desde los primeros años, ya que lo que no se garantiza en los primeros 1000 días de vida no puede suplirse posteriormente. Durante esta etapa, el acceso a una alimentación adecuada, salud, estimulación temprana y un entorno libre de violencia resulta determinante para el desarrollo infantil. La creación de la Mesa Provincial de Primera Infancia, y acá se agrega la red de municipio y comuna por la primera infancia, representa un paso fundamental en la consolidación de una política pública integral para la infancia de nuestra provincia. Las mesas de primera infancia son espacios para pensar entre todas las áreas intervinientes a partir de la realidad local y acompañar el desarrollo de las niñas y de los niños, y en eso radica su riqueza. La idea de mirar las particularidades de cada comunidad y a partir de ahí pensar las políticas más eficientes. Este proyecto es el resultado de un trabajo serio, de un trabajo articulado y sostenido que se viene desarrollando desde la gestión anterior. Lo que estamos haciendo ahora es dotar de fuerza de ley, es institucionalizar una política pública, una estrategia que ya está en marcha, para garantizar su continuidad más allá de los cambios de gobierno. Creemos que cuando una política pública es buena, funciona y tiene resultados concretos, hay que cuidarla y fortalecerla, sin mezquindades partidarias. Acompañar este proyecto, señora Presidenta, es apostar al futuro, pero también habla de la madurez política que queremos construir en esta Cámara, porque cuando se trata de las infancias no puede haber grietas. Queremos un Entre Ríos donde lo que funciona no se borre según el color político, sino que se profundiza. Esta ley va en ese sentido. Es hora que la primera infancia tenga el lugar que corresponde en la agenda pública entrerriana. Esta ley representa una apuesta clara para el futuro. Invertir en niñas y en niños desde sus primeros años
en la forma más justa, inteligente y humana de transformar la sociedad. La infancia no puede esperar. Por eso, señora presidenta, le solicito a todas y a todos mis pares que acompañen este proyecto de ley para la consolidación de una política pública integral para las infancias de nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Carolina Streitenberger. Muchas gracias, presidente. Simplemente agregar a lo expuesto por la diputada autora del proyecto, que busca institucionalizar las políticas públicas que ya se vienen desarrollando en nuestra provincia y que bien ella pudo dar un hilo histórico de cómo ha sido mediante el decreto 1371 en su momento. En virtud de eso, me parece importante destacar, ya que entiendo que es el objetivo principal de este proyecto, y por eso fue la premura de su tratamiento en cuanto la ministra de Desarrollo Humano vio que había tomado este arduo parlamentario y le pareció importante y que era un tratamiento que no íbamos a tener ningún problema con el dictamen, y así sucedió, entendiendo la importancia de todas las articulaciones que se puedan generar desde esta mesa para nuestros niñas y niños y adolescentes de la provincia. Es por eso que también vale decir que si esta mesa se conformó en el año 2019, había dejado de funcionar desde el año 2022, y fue gracias a la actual gestión de la ministra que apenas asumió, puso en funcionamiento nuevamente esta mesa, y como bien expresó ella en la comisión, me tomo sus palabras, donde ella dijo: no tiene relevancia quién ejecute las acciones, sino que lo importante es que se ejecuten. Coincido plenamente con ella en que lo importante es que las políticas se ejecuten y tengan un impacto en la vida de nuestros niños y niñas y adolescentes. Es por ello que celebro la iniciativa de la diputada autora del proyecto y tratamiento de este proyecto de ley, que busca institucionalizar las políticas públicas y garantizar que trasciendan las personas y los gobiernos. Es fundamental que las políticas de Estado sean sostenibles en el tiempo. No tengo dudas en solicitar y sumarme al pedido de acompañamiento de la diputada Moreno de este proyecto a mis pares para que sea aprobado, ya que consideramos una herramienta fundamental para abordar todas las políticas de nuestros niños y niñas en la provincia y tener un respaldo y trabajo en conjunto con todos los poderes del Estado y las instituciones que afectan al sistema de salud de nuestros niños y de su desarrollo humano. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada. Si no hay más uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, el que por contar de 7 artículos de fondo y 1 de forma, se vota primero en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señora Presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos positivos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado y se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Se vota el artículo cuarto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Se vota el artículo quinto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado. Se vota el artículo sexto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado. Se vota el artículo séptimo. Quienes estén por la afirmativa,
Sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado. El artículo 8 es de forma, queda aprobado, pasa en remisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 15, dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión por el cual se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a título de donación 2 inmuebles de su propiedad en favor de la Municipalidad del Pingo, con destino a plaza pública y para la instalación de dependencias municipales, bajo número de expediente 27.695. En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma, se vota primero en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema de recinto digital. Queda abierta la votación. Señora Presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos positivos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota primero el artículo primero. De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda sancionada y se harán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra en consideración el orden del día número 16, dictamen de la Comisión de Desarrollo Social en el proyecto de ley autoría de la diputada Taborda, por el cual se sustituye en la Ley Provincial 5.729 las expresiones hijo incapacitado o hijo con capacidades diferentes por hijo con discapacidad, bajo número de expediente 28.151. En consideración, tiene la palabra la diputada Noelia Taborda. Buenos días. Sí, gracias, señor presidente. Y buenos días a todos mis colegas pares de este cuerpo legislativo. Bueno, hoy me complace presentar un proyecto que, aunque es sencillo en su redacción, representa un avance significativo en la construcción de una sociedad más inclusiva, respetuosa y empática. A través de este expediente 28.151 proponemos modificar este artículo de la ley 5.729 para reemplazar las expresiones, como se dijo, hijo incapacitado o hijo con capacidades diferentes, por el término adecuado y respetuoso, hijo con discapacidad. Este cambio no es solo terminológico, es una decisión también política y simbólica que busca dejar atrás conceptos que refuercen estigmas y avanzar hacia un lenguaje que reconoce derechos de dignidad e identidad. Nombrar correctamente es reconocer, es visibilizar y es también acompañar a las familias y a las personas con discapacidad en su lucha diaria por la igualdad, por la no discriminación y por la plena inclusión. Este proyecto ha sido trabajado con sensibilidad y con la convicción de que el lenguaje también construye realidades. Por eso invito a mis pares a que acompañen esta iniciativa para que nuestras leyes hablen con respeto por todas las personas que se merecen el mismo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas. El dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, el que por constar de 4 artículos de fondo y 1 de forma, se vota primero en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señora Presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 28 votos positivos y 0 votos negativos.
En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado. Se vota el artículo cuarto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. El artículo quinto es de forma. Queda aprobado. Pasa en revisión a la Cámara de Senadores. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.